Bien, estudiantes, vamos a resolver estos ejercicios que corresponde a la columna para el docente, para el profesor, y creo que estén muy atentos. Ahí tenemos los ejercicios, los cuales nos permite servir de apoyo para que ustedes también puedan resolver los demás. Me dice que vamos a leer y luego voy a ir resolviendo. ¿Ya? Haya el número de átomos gramos que existe en 120 gramos de carbono, sabiendo que el número atómico del carbono es 12. ¿Ve? En este caso, cuando nos dice haya el número de átomos gramos, lo único que nosotros debemos de hacer es dividir la cantidad de gramos entre el número atómico, Bien, entonces tendríamos una respuesta de 120 gramos entre 12, que equivaldría a 10, ¿no es cierto? Vamos a ver la siguiente. Voy a leer y luego vamos a resolver. La número 2 me dice, haya la masa que existe en 2 átomos gramos de calcio. En 2 átomos gramos. Entonces, lo que voy a hacer es acá multiplicar los 2 átomos de calcio. Quiere decir 2 por 40, que significa 80 gramos. ¿Cierto? Lo más rápido posible. En el caso 3, igual manera que la primera, me dice cuántos átomos existen en 120 gramos de carbono. Igual la división entre la masa del elemento entre el número atómico, que es 12. Bien, y tendríamos también nuestro resultado. La número 4 me dice, halla el peso molecular, el peso de una mezcla formada por 2 átomos gramos de carbono y 10 átomos gramos de hierro. En este caso debemos de buscar el peso de cada uno, tanto del carbono y tanto del hierro, y luego esos resultados de ambos sumarlas. Ya les indicaré. A ver, la número 5 me dice, halla el peso que existe en 24 por 10 a la 23 átomos de sodio, sí sabiendo que el número atómico del sodio es 23, ¿no es cierto? Vamos a ver la 6. ¿Qué masa de hidróxido de calcio contiene el mismo número de moléculas que 9,8 gramos de ácido fosfórico? Y la 7, la última, me dice, haya la molécula gramo que existe en 360 gramos de agua, sabiendo que el número atómico del hidrógeno es 1 y del oxígeno es 16. Bien, entonces vamos a ir resolviendo. Les voy a compartir la pizarra y quiero que ustedes estén muy atentos, muy atentos. En este caso vamos a resolver la número 1 y la número 1 me decía, rápidamente, haya el número de átomo gramo que existe entre 120 gramos de carbono, sabiendo que el número atómico es 12. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá rapidito nomás escribimos número de átomos con tilde. Esto es igual al peso, vamos a colocar de esta manera, al peso sobre el número atómico. Y el número atómico es Z, ¿no es cierto? Sobre Z. Esto va a ser igual al peso. Me dice que es 120 gramos, ¿no es cierto? 120 gramos sobre 12 moles, 12 moléculas, ¿no es cierto? 12 moléculas. ¿Qué quiere decir? De que esto va a ser igual a 10 gramos por mol. 10 gramos por mol. Bien, entonces ya tenemos nuestro primer ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, totalmente fácil.
El ejercicio número 2, ustedes ahí siguen la secuencia en su trabajo. Me dice, halla la masa que existe en dos átomos gramos de calcio, sabiendo que el calcio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Acá lo que vamos a hacer directamente, encontrar, me dice, la masa, ¿cierto? La masa, ¿de qué? De dos moléculas de calcio. Muy bien. Entonces, rápidamente nosotros escribimos nuevamente ese número y colocamos por el número atómico, por Z, ¿cierto? ¿Cuánto es Z? Es 40. 40 gramos. Muy bien. Esto es equivalente a 80 gramos. Hay que fijarse muy bien y ver qué es lo que nos está solicitando en cada problema. ¿Ve? Vamos a un problema número 3. La número 3 también es similar a la número 1, donde me dice cuántos átomos existen en 120 gramos de carbono. 120. Hacemos igual. El número de átomos es igual al peso del elemento sobre Z, ¿no es cierto? Esto va a ser igual, porque acá también me está dando 120 gramos, simplemente que cambio el elemento sobre 12. Y vamos a tener igual a 10. 10, si es posible, colocamos gramos por mol, ¿no es cierto? Ya tenemos nuestro resultado de nuestro ejercicio 3. El número 4, ejercicio número 4, fíjate atentos, ejercicio número 4, me dice en este caso, a ver, haya el peso, acá me dice el peso de una mezcla formada por 2 átomos gramos de carbono y 10 átomos gramos de hierro. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? De acuerdo al problema, me dice 2 átomos gramos de carbono, ¿cierto? 2 átomos gramos de carbono. Entonces voy a colocar acá esto. 2 átomos gramos de carbono. Bien. Y por acá me dice cuántos átomos gramos de hierro. Me dice 10 átomos gramos. 10 átomos gramos de hierro. Lo que ustedes tienen que saber es el símbolo de los elementos químicos. Luego me menciona de que el número atómico del carbono es 12 y el número atómico del hierro es 56. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar 2 por 12 y 2 por, 10. 10 es acá. 10 por 56, que es el número atómico del hierro, ¿cierto? Una vez que colocamos esto, pues tratamos de igualar de esta manera y vamos a tener acá 12 por 2, pues 24 gramos, ¿cierto? Y acá 56 por 10, 560 gramos. Quiere decir que ahora sí vamos a sumar porque me está pidiendo en la combinación de los dos. Tengo entonces 4, 6 y 2, 8, 5. 584 gramos. 584 gramos. Ya está mi respuesta. Bien, ya está mi respuesta, miren, de la número 4. Voy a trabajar con la número 5. La número 5. La número 5 me dice, halla el peso que existe en 24 por 10 a la 23 átomos gramos de sodio, sabiendo que el sodio tiene número atómico 23. Entonces acá un poquito que debemos recordar el peso de un electrón. ¿Cuánto es un electrón? Entonces vamos a colocar acá. Sí, 6, ese es el peso del electrón, 6,6
0,2 por 10 a la 23 equivale al número atómico del sodio, que es 23. Entonces, miren acá, esta es una regla de 3 simple, ¿ya? Hay que ver en qué momento utilizarlo. Entonces, lo que me está diciendo es 24 por 10 a la 23. Entonces, 24 por 10 a la 23 es equivalente a X, ¿cierto? Entonces voy a hacer mi regla de 3 simple, voy a multiplicar en aspa, miren ahí, en aspa, y me va a quedar que X es igual a 24 por 10 a la 23 por 23, arriba, por 23. Todo sobre 6,02 por 10 a la 23, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a tener de que 24 por 23, 4 por 3, 12, 2 por 2, 4, 5, son entonces el resultado en este caso 552 por 10 a la 23 gramos sobre 6,02 por 0,2. No es exponente, ¿ya? 0,2 por 10 a la 23. Lo que vamos a hacer es dividir 552 entre 6,2 y luego este exponente que está en la parte del denominador 10 a la 23 va a subir a multiplicar al otro, al numerador, pero con signo cambiado. Entonces voy a tener 10 a la 23 por 10 a la menos 23. Entonces 23 menos 23 automáticamente pues va a quedar 0. Por eso voy a simplificar y voy a tener de que X es equivalente a 91,7 gramos. Simplemente lo que voy a hacer es redondear, ¿ya? Redondear y voy a tener como resultado entonces 92 gramos. Y eso ya está resuelto entonces también en esta oportunidad. ¿Ven? Mírenla y este proceso y pasamos rápidamente a nuestro ejercicio número 6. No es difícil, simplemente ustedes tienen que tratar de identificar qué proceso utilizar, nada más. Fórmulas específicas solamente hay para encontrar el número de átomos, nada más. Entonces, voy a ver por acá. Voy a borrar esto y voy a pasar a la siguiente. Número 6. La número 6. Vamos a ver qué hago con la número 6. En la número 6, el ejercicio número 6 me dice qué masa de hidróxido de calcio contiene el mismo número de moléculas que 9,8 por 10 a 9,8 gramos de ácido fosfórico. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Solamente buscar qué elementos participan en mi hidróxido cálcico, ¿cierto? Tengo acá el calcio, tengo el hidrógeno y tengo el oxígeno. Profesor, ¿pero cuál es la fórmula? La fórmula es esta. CaO paréntesis 2. Profesor, ¿y de dónde aparece ese 2? De la valencia o estado de oxidación del calcio. ¿Ya? El calcio se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica, por lo tanto tiene valencia 2. Bien,
Pero este número 2 que está como subíndice abarca o afecta solamente al oxígeno y al hidrógeno, no al calcio. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto equivale el número atómico del calcio? El número atómico del calcio es 40. Bien, 40. ¿Cuántas moléculas de calcio tengo en el ejercicio? Solamente uno, ¿cierto? Esto va a ser igual a 40. Vamos con el hidrógeno. El hidrógeno, su número atómico es 1 por... ¿Cuántas moléculas de hidrógeno tengo en el ejercicio? Tengo 2, ¿cierto? Voy a multiplicar por 2 y entonces voy a tener 2 por 1, 2. El oxígeno, ¿cuánto es su número atómico? El oxígeno, su número atómico es 16. No debemos olvidar de estos. 16. ¿Por cuántas moléculas hay? 2 moléculas en el ejercicio, en la fórmula, que voy a tener 32, ¿cierto? Ahora lo que voy a hacer es simplemente sumar 2 y 2, 4, 4 y 3, 7. 74 gramos de calcio. Muy bien. Ya tenemos la número 6 y terminamos con la número 7. ¿Ya? Terminamos con la número 7. La número 7 es un poco, a ver, vamos a ver cómo es este ejercicio. Me dice, haya las moléculas gramos que existe en 360 gramos de agua. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En 360 gramos de agua. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a utilizar de nuevo mi regla de 3 simple. Entonces voy a colocar acá. Sí, atentos acá. Un mol, gramo, equivale a 18 gramos. Entonces, pero de repente ustedes me dicen, profesor, ¿y de dónde sacó ese 18? Porque no hay. Ah, ya, vamos a ver. De que tengo acá la molécula de agua, la molécula de agua, ¿no es cierto? Busco sus números atómicos de cada cual y del hidrógeno, voy a encontrar que es 1, ¿no es cierto? 1. Voy a multiplicar 1 por 2. Miren acá. 1 por la cantidad molecular, 2 moléculas, ¿no es cierto? Más, ¿cuántas moléculas o cuánto es su número atómico de oxígeno? Es 16, ¿no es cierto? 16. Más, ¿cuántas moléculas hay ahí? 1. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer, wow, acá es por, ¿ya? Por. Entonces, ¿qué voy a hacer? 2 por 1, 2. 16 por 1, 16. 16 más 2, 18 gramos. Ya está, ahí apareció los 18 gramos. Entonces, luego dice, ¿y a cuántos moles gramo equivale entonces 360 gramos de agua? Vamos a ver entonces, también igual tenemos que hacer nuestra regla de 3 simple y multiplicar en aspa. X es igual a 360 gramos por un mol gramo, ¿cierto? Por un mol gramo. Todo sobre 18 gramos. Bien. Entonces lo que voy a tener es acá, X va a ser igual. Este gramo con este gramo se van, se cancela. Y luego voy a tener 18, 360 entre 18, que sería igual 18 por 2, 36 sería 20. Y multiplicado 20 por 1 es 20, ¿no es cierto? 20 mol gramo. 20 molécula gramo. Ya tenemos entonces de que 360 gramos equivale a 20 moléculas gramo de agua. Muy bien, con esto terminamos. Que tengan un bonito día. Ya estamos listos.